Sí se está viendo, ¿verdad? El PowerPoint, ¿no? Las imágenes, Sí, sí, la profe. pizarra virtual. Bueno, ¿Después lo va a compartir al Power les voy o a... lo va a subir por plataforma? Estoy grabando no les comparto los Power porque tienen, aparte no es mucho lo que tienen, pero es resúmenes, es resumen. Entonces, es como que ahí tienen el texto y aparte, capaz que les suba la grabación, yo vamos a ver si hay tiempo, ¿sí? No sea mala, profe, súbalo lo mismo. Los Power no se los comparto a propósito, ¿sí? Bueno, eh, es como que saquemos el pizarrón y lo peguemos en la carpeta, ya más o menos esa función. Sí, prendo cámara, profe, mis niños se quieren quedar quietos y quieren jugar y salir. Ah, bien, bueno. No, no, está bien, no hay problema. Bueno, yo digo bueno, pero que ya está y vuelven, aparecen los carteles cuando la profe se tilda es porque está viendo eso. Bueno, entonces venimos aquí, tomamos esto último que habían planteado, el Luis lo planteó creo en forma muy interesante. A ver, esperen. Ah, sí, ahí está, admitir. Esto, muy interesante que él dijo que para que el Estado tiene ese poder, que lo tomamos ese concepto de man, ¿no? Aval medir la toma de man, un poder despótico del Estado, que el Estado no nos pregunta, no negocia con nosotros, sino que justamente puede hacer uso del monopolio, de esa coacción para imponer el orden, ¿no? Y para que se cumplan estas normas. Ahora, hay una palabra que está subrayada ahí, es la palabra legítimo, ¿no? Y que en ese sentido, Weber planteó una forma interesante de entender al Estado. Lo primero que le voy a decir es que cuando Weber está definiendo el Estado, hay tres conceptos que hay que tomar para entender en la concepción de Estado de Weber. El poder, la concepción de poder, la concepción de dominación y la concepción de lo que significa legítimo. ¿Qué entendía Weber por poder? Y esta definición la conocen ustedes porque es muy difundida y de hecho está asociada a Michel Foucault. Decía Weber que el poder era la capacidad que tenía un grupo en la sociedad o una persona de imponer a otro la propia voluntad a una costa de su consentimiento. O sea, era capacidad de imponer a otro la voluntad que puedo tener yo en tanto persona, individuo, ¿sí? O que puede tener un grupo de personas o una institución, de imponer la voluntad en el resto de la sociedad. Ese es el poder. Ahora, la dominación, porque Weber entendía que el Estado era la forma moderna de organizar el poder, y además el Estado moderno era una forma de dominación legal racional. ¿Qué decía Weber? La dominación es el concepto que nos permite explicar por qué el resto de la población, una persona, obedece a alguien que ejerce poder. ¿Se entiende la diferencia? El poder es capacidad de imponer la propia voluntad a otro. La dominación, ¿sí? Nos permite explicar por qué obedecemos, por qué prestamos nuestro consentimiento a otros. Esa es la dominación. ¿Hasta aquí? ¿Vamos? Nos quedamos solas. La profe se quedó hablando como loca. Sí, profe. Ahora, ¿qué decía Weber? Que si vemos, porque yo insisto esto a lo largo de la historia, porque el análisis que hace Weber es histórico. ¿De qué se da cuenta Weber? Si nosotros miramos la historia, vamos a ver que a lo largo de la historia, hasta las sociedades modernas, y sobre todo hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XIX, que es cuando se conforman los Estados-nación, predominan formas de dominación que son tradicionales, carismáticas, donde la población obedecía, por ejemplo, en la Edad Media, se obedecía a quienes, ¿sí? Las tradiciones habían investido en ese lugar de ejercicio del poder, ¿no? Entonces se obedecía, por ejemplo, al sacerdote, a la Iglesia Católica, los campesinos, ¿sí? Los siervos de la gleba obedecían a sus señores, a la persona de su señor, ¿sí? De su señor feudal, por ejemplo.
Mientras que, ¿qué pasaba en las sociedades modernas? Las personas, la mayoría de los individuos en una sociedad moderna, dejamos de prestar obediencia y consentimiento a una persona en particular y empezamos a prestar nuestro consentimiento y obediencia a quienes les reconocemos legitimidad legal, racional. ¿Qué quiere decir esto? Reconocemos, ¿sí?, la autoridad, investimos de autoridad y por eso prestamos obediencia a quienes las normas, el derecho racional, legal y legal ha instituido en el ejercicio de ese poder y de esa dominación. Veo que las caras así, la profe está hablando en chino, pero yo le miro la cara. A ver, ¿será lo mismo hablar de legalidad que hablar de legitimidad? No, porque lo legal está regido por leyes y lo legítimo es como que es algo que yo creo, digamos. Bien, ahí vamos, porque lo que estaba diciendo, ya después cuando veamos la perspectiva histórica voy a volver a repetir lo que dije ahora, porque van a leer la perspectiva histórica del nacimiento del Estado. Bien, Paola. Entonces, Al ser legitimizado, digamos, por la sociedad, o sea, las leyes deben ser como, digamos, aprobadas por nosotros, tomadas como propias o que ejerzan ese, ese poder o no, nos limiten, digamos, recién ahí pasan a ser legítimas o no. ahí está. Bien, pero no es lo mismo. Usted dice leyes y leyes no Claro, no es lo suena a mismo legal. porque sino que tenían ese poder, lo tenían los propietarios, lo que tenían los materiales, lo que tenían cargos. Y ahora en sí la racionalidad, legalidad es el Estado. Está bien eso, Raquel, pero eso le agregamos la diferencia entre legal y legítimo, que la planteó Paola y no sé quién más aportó hace rato. ¿Cuándo decimos que algo es legal? Cuando las normas formalizadas por escrito, la Constitución, las leyes, los códigos, establecen como válido, inválido, permitido, prohibido, ¿así es? Eso es algo legal cuando el derecho racional y legal que predomina en una sociedad así lo estipula formalmente, formalmente porque está escrito y está estatuido por escrito. Eso es algo legal. Ahora, lo legítimo tiene que ver con la aceptación que la sociedad, que la sociedad o nosotros como individuos, ¿sí?, le otorgamos a algo, a alguien, a una orden, ¿sí?, etcétera, etcétera. Esa es la legitimidad. Aceptación. Aceptamos, ¿sí? Aceptamos algo, aceptamos una visión del mundo, aceptamos una orden, aceptamos incluso una norma, podemos aceptar, ¿no? Entonces, cuando la población aceptamos, usó una palabra central, Paola, que es la palabra creencia, ¿no? Nosotros aceptamos algo como legítimo porque creemos, suponemos, así lo suponemos como válido. Ahora, vuelvo a esto. Weber decía que el Estado moderno es el monopolio legítimo de la coacción física en un territorio delimitado. Había agregado Luis que ese monopolio legítimo de la coacción física, el Estado lo ejercía sin negociación para imponer el orden. Ahora, ¿por qué el resto de la sociedad estaría dispuesto en aceptar que el Estado ejerza, ¿sí?, o haga uso de ese monopolio de la coacción? ¿Por qué estaríamos interesados en aceptar esto? Ya tomo lo que Karina está planteando. Bueno, acá las chicas están dando la cara y ellas están, ¿sí? Y yo las miro a ella, pero es todo el curso, digamos, ¿no? A ver, yo doy un ejemplo de definición de Estado con una imagen de Weber. A ver, está muy chiquitita esa imagen, ¿se ve? Abajo. Ahí se ve otra. No, ya vuelvo a eso. Ah, sí se ve, profe. ¿Sí? Los policías y el ejército, ¿puede ser? La policía y el ejército. ¿Sí? Con esas dos imágenes podríamos representar en parte parte de la definición de Estado moderno de Weber.
para que no quede en el plano teórico. O sea, el Estado del monopolio de la coacción física legítima en un territorio delimitado, y el Estado hace uso de ese monopolio para imponer el orden y no nos pregunta, dijo Luis, sin negociación, no nos pregunta, ¿usted quiere o no? ¿Usted tiene, ¿sí? Acatar. Creo que el autor habla, ¿no?, de que también a través de la policía y de otras instituciones nos obligan que nosotros obedezcamos esas reglas, creo que así era. Esas reglas de juego, esas normas. Borra. Bien. Ahora yo le hago la siguiente pregunta, porque yo le estoy diciendo algo que para algunos puede ser horroroso. Si viene alguien del Partido Obrero desde la mirada marxista, dice, ¿pero qué están diciendo acá? ¿Qué está diciendo este señor Weber? ¿El Estado legítimamente puede monopolizar el uso de la coacción física o la violencia física para imponer el orden en un territorio delimitado? Sí, eso está diciendo Weber. Ese es el Estado moderno. Ahora, ¿por qué esa coacción sería legítima? Porque cuando algo es legítimo es que por las personas aceptamos, decimos, bueno, está bien, todos Porque aceptamos. yo creo que el Estado es el que le da el poder a estas instituciones, como lo son la policía y, bueno, el ejército y estas fuerzas, para que, o sea, para hacer cumplir esto, ¿no? La legítima coacción, o sea, son como que los únicos autorizados, por así decirlo, para que esto se cumpla. Bien, la Profesor, legítima, sí, a ver, ¿me escucha? Luis, o no sé quién es, ¿sí? Sí, sí, Luis. Le quería decir que era lo que le decía hace rato ya, que por qué usted está preguntando por qué el Estado cumple, hace cumplir obligatoriamente, sin preguntarle a nadie, o sea, aplica el poder de coacción. ¿Me escucha? ¿Sí? Bueno, le decía que era un pacto que todos los habitantes, para cubrirse, para no tener pérdidas en sus bienes materiales y para no perder la vida, llegaban justamente algunos de sus derechos en una institución como es el Estado. Y entonces por eso es que se permite esa coacción legítima. Bien, Luis, eso no habíamos escuchado porque fue la parte que se le cortó. Perfecto. Acá Luis nos trae una solución a algo que parece una locura, digamos, ¿no? Entonces, se supone que es esa legitimidad que tiene el Estado es dada por nosotros. O sea, nosotros le decimos al Estado, bueno, a partir de ahora, ¿sí? A partir de ahora nos referimos al siglo XIX, ¿no? Que es cuando se organizan los Estados nacionales, la población aceptó renunciar, cada uno de nosotros renunció como sociedad históricamente, renunció a hacer uso de una cuota de poder, y en este caso renunciamos a hacer uso de la capacidad de ejercer violencia con mi vecino, hacia mi vecino, hacia el que está al lado mío, digamos, ¿no? Renunciamos a ese derecho, dijo Luis, que es uno de nuestros, podría ser un derecho a defensa propia, ¿no? De hacer uso de la fuerza para defendernos a nosotros mismos, renunciamos y depositamos esa facultad en el Estado. Ahora, ¿el Estado qué hizo? Monopolizó. Dijo, a partir de ahora, yo, Estado, exclusivamente, nadie más, ninguna otra institución, porque las fuerzas policiales, el ejército, la gendarmería, son instituciones del Estado. No es una institución que está fuera del Estado, son instituciones, forman parte del Estado. La policía y el ejército son el Estado. Entonces, a partir de ahora, ¿sí? Yo voy a hacer uso monopólico, exclusivo, del uso de la coacción física en la sociedad para que haya orden. Y la sociedad dijo, está bien, ¿sí? Yo no hago más justicia por mano propia, pero que mi vecino tampoco, que mi vecino tampoco. Y a esto lo llamamos pacto social, dijo Luis. O sea, firmamos un pacto implícito todo, renunciamos a hacer uso de esa violencia, la depositamos en el Estado y en sus otras instituciones, porque se supone, en principio, se supone que el Estado va a hacer uso de la coacción para el bien común. Se supone, ¿así es? Si no, no seríamos tan sonsos y tontos de delegar en el Estado la legitimidad en el uso de la coacción. Yo insisto, legitimidad, que no es lo mismo que legalidad, ¿no?
legitimidad, o sea, el Estado está legitimado por todos nosotros, porque nosotros le estamos diciendo, confirmamos día a día, año a año, que el Estado siga teniendo esas facultades del poder de policía, del uso de la gendarmería, del uso de las fuerzas exteriores, las fuerzas interiores, porque creemos, suponemos, la creencia, si era la legitimidad, creemos que el Estado va a hacer uso de estas instituciones para nuestro bien, para el bien y el bien común de la población, que va a imponer el orden, pero para el bien común. Entonces yo hago la siguiente pregunta, que parece obvio, yo insisto, hay gente que ya lo tiene así, pero hay gente que por ahí puede confundir el concepto. Si mi vecino entra a mi casa, al fondo de mi casa, y me mata, o sea, yo siempre hago el mismo ejemplo tonto, me envenena el perro porque le cansa todas las noches que ladra, ladra y ladra, yo puedo saltar la tapia y envenenarle el loro, la gatita y el perro. ¿Puedo hacerlo? De poder puedo, no debo. No, profe, De poder puedo. Puedo pero hacer no uso de- de la violencia. Así es. En yo, según yo, así es. En justicia, justicia por manos propias, digamos. Ahora, de poder puedo. Ahora, legalmente no puedo hacerlo, porque las leyes, así es, van a Claro. considerar un delito de invasión a la propiedad. Ahora, legítimamente tampoco puedo hacerlo. Legalmente no, porque las leyes no me habilitan. Al Estado sí, a la institución del Estado sí. Ahora, legítimamente tampoco. El resto de la sociedad me va a juzgar como una loca, así que se salió, qué sé yo. Legítimamente no, porque legítimamente es el Estado la única institución en una sociedad, desde las sociedades modernas, la única institución a la que el resto de la población acordó delegar y depositar la función coactiva y coercitiva, porque se supone que el Estado lo va a usar para el bien común, para que haya, para imponer las normas, pero para un bien común, porque se supone que esas normas son el producto de, así es, o el resultado de debates de los funcionarios para el bien común. ¿Se entiende? Esta es la definición de Estado moderno de Weber. Y fíjense que esta definición la escribe allá por inicio del siglo XX Weber. Y él veía que ya se estaban organizando en el mundo los estados en este sentido. Y que eran un avance en relación a las sociedades anteriores, por ejemplo, las sociedades medievales, donde predominaba una forma despótica, en todo caso, de ejercicio de la dominación. ¿Sí? Donde que no estaban basadas ni en las normas ni en el derecho, o en todo caso había legitimidad, pero por obediencia, por las tradiciones, por sumisión. Entonces él veía como una forma de mayor organización de la sociedad. Hay alguien que está escribiendo, dice, son aparatos que utiliza el Estado para que la sociedad cumpla con las normas y las leyes. Así es. Pero se supone que, a ver, está bien esto, pero sin olvidarnos que en la definición de Weber aparece el elemento de legitimidad, ¿no? Que somos el resto de la sociedad la que depositamos en el Estado el monopolio de esas instituciones, de esos aparatos coercitivos. Ahora yo hago una pregunta y sería la siguiente. Si vieron las represiones que ocurrieron hace poco en, ¿sí? En Formosa, en el Chaco, están al tanto de las noticias, sin entrar en tintes partidarios, ¿sí? Yo estoy en vamos a otro, cualquier ejemplo, si no vieron las noticias. Estamos en una manifestación, ¿sí? Y ciertas fuerzas, así es, eh, hacen uso de ese monopolio, hay una represión muy fuerte y en esa represión van a haber daños graves. Vamos a Chile, tomemos distancia para que nadie se... Profe, ahí podría, algo el autor plantea, ¿no? El golpe de Estado. Perfecto, perfecto. No sé si fue Raquel. Él plantea ese ejemplo del golpe de Estado de los 60, Bien, 70. perfecto. Lo cita a O'Donnell, que es quien trae este ejemplo. ¿Qué pasa ahí con un golpe de Estado? Fíjense, donde las fuerzas represivas tomaron el poder del Estado, tomaron el gobierno, tomaron las demás instituciones del Estado. Ahí habría
monopolio legítimo de la coacción física? ¿Cómo, profe? Ahí habría No, monopolio ¿me puede? ¿habría monopolio legítimo de la coacción física? Legítimo, no. Dep- Es que depende también la situación, porque si la represión es por alguna causa que sea ilícita, digamos, sí. Tiene sus límites. El uso del monopolio de la coacción tiene sus límites. Se supone que delegamos esa atribución en el Estado porque va a hacer uso de esa coacción para el bien común y para defensa de los derechos de los ciudadanos. Ahora, cuando el Estado o alguna institución del Estado usa ese monopolio para ir en contra de los derechos de los ciudadanos a quien debería proteger, para eso Nunca se... va a ser legítimo, profe. ¿Cómo? Que no es legítimo. Ahí deja de ser legítimo. De hecho, el derecho internacional de hace unos años en adelante reconoce como delito de lesa humanidad aquellas violaciones a los derechos humanos que son infringidas por los estados en contra de los ciudadanos con el uso del aparato represivo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Cuando el propio Estado, que tiene la atribución del monopolio de la coacción física, pero para proteger los derechos de los ciudadanos y para el bien común, esto es para que no venga un tercero o un individuo en contra del resto de la sociedad, para eso el Estado tiene el monopolio de la coacción. Cuando usa ese monopolio para ir en contra de los derechos de los ciudadanos, esos delitos a nivel internacional, el derecho internacional los considera delitos de lesa humanidad. Y por eso el juzgamiento de esos delitos son imprescriptibles hoy, ¿no? En las normas Profe, lo internacionales. mismo pasa con, con la Segunda Guerra Mundial y el tema de, ay, no me sale la palabra. El genocidio, Bueno, de genocidio, sí, sí. así es. Sí, ahí, pero si pensamos en América Latina y los golpes de Estado, sobre todo el último golpe de Estado que se dio en América Latina, ¿sí? Hoy se va a revisar esto, porque fíjense, bueno, ya después vamos a ver esto con el concepto de Estado de Derecho, porque ahí quienes toman el poder lo hicieron por la fuerza, no habían sido electos constitucionalmente, derrocaron todas las instituciones de un Estado de Derecho, las tomaron por la fuerza en forma ilegal, en forma ilegal, porque la Constitución, ¿sí? No habían accedido mediante el sufragio popular ni siguiendo las normas del derecho constitucional, pero además hicieron uso de esos aparatos represivos para ir en contra de los ciudadanos, ¿sí? Entonces ahí cuidado. Se entiende que el Estado hace uso de la coacción, que incluso puede reprimir en una manifestación. Fíjese, si puede reprimir, acude, ¿sí? A la represión, pero siempre es para preservar el bien común. Cuando es en contra de los derechos de los ciudadanos y cuando se extralimita en estas atribuciones, está incurriendo en un uso ilegítimo y además ilegal, porque se está saliendo de lo que establecen las normas. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende esto? Yo hago la aclaración porque si no podríamos pensar que Weber está diciendo no, que el Estado moderno, esta definición de Estado moderno se ajusta a los periodos de golpes de Estado, Y digamos. ahí se podría decir que el derecho de uno termina donde empieza el del otro, Así entonces. es, así es. ¿Sí? Así es. Ahí, y el Estado Profe, es el árbitro, el que media en todo caso. Sí, sí, profe, y sí. con el ejemplo que usted estaba introduciendo, digamos, en la clase sobre lo que está pasando en Formosa, y eso también entra, que no, porque el Estado ahí está haciendo, digamos, con el tema de yo lo que logré ver en el noticiero es que el gobernador de Mendoza de Formosa, está como reprimiendo o se está excediendo en la manera en que, claro, que está ejerciendo el poder con todo este tema de la pandemia, las mujeres que están embarazadas, que le quitan los bebés, que se tienen que ir al monte, y,
y ahí está, digamos, excediendo en sus facultades, que no el gobernador de la provincia. Así es. Fíjense que como la pandemia no trajimos, el año pasado era un año que uno podía ver estos conceptos funcionando todos los años, ¿no? Pero acá tenemos un ejemplo. La pandemia trajo a la luz el debate sobre la atribución de monopolio legítimo de la coacción física. ¿Hasta qué punto el Estado puede hacer uso o no de estas atribuciones para limitarnos en nuestros derechos, porque tenemos derechos limitados con la pandemia, siempre y cuando sea para bien común? Pero en el caso de Formosa se ve claramente cómo se usó el aparato represivo en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? En violación a muchísimos tipos de derechos. No solo libertades civiles, sino a los derechos incluso hoy reconocidos en términos de derechos de las mujeres. Así es. No, está bien que venga a que salgan estos ejemplos, porque yo insisto, si no podemos confundir el concepto de Estado de Weber, que no está diciendo que el Estado tiene facultad de hacer uso de la violencia y la coacción como se le dé la gana, y porque sí, ¿no? Está bien este poder despótico del Estado no hace alusión a que vaya en contra de los ciudadanos, sino que el Estado no puede negociar con cada uno de nosotros, no pueden llamar por teléfono y no van a decir, bueno, usted considera que tal cosa, a la vecina también, no puede negociar, se empieza a negociar con cada uno de los individuos, es un poder despótico, según Mann, porque, porque el Estado tiene exclusividad, ¿sí? Tiene universalidad, pero se supone siempre y cuando sea para el bien común y para imponer un orden que garantice el bienestar de toda la comunidad. Bueno, creo que ahí quedó no sé si quedó más claro el concepto, para muchos ya estaba clarísimo, y lo demás son palabrerías, pero bueno, hay gente que por ahí, ¿sí?, necesitaba revisar el concepto. Entonces, ¿cómo está entendiendo el concepto de Estado Weber? Como una asociación política, porque dice que el Estado es una institución o es un conjunto de instituciones en ambos sentidos del término. Es un conjunto de instituciones porque el Estado son normas, pero además son instituciones como organizaciones, como la policía, el ejército, la gendarmería, etcétera, etcétera, que van a ejercer su dominación legal, racional y legítima en un territorio delimitado, y esto es del territorio central, ¿no? Porque vino un extranjero, el año pasado había muchos extranjeros turistas aquí, previo a que se decrete el decreto de necesidad de urgencia de confinamiento obligatorio. ¿Y qué le pasó a estos turistas? Como en el mundo, se quedaron varados aquí en la Argentina, así es, pero mientras estuviesen en la Argentina tenían que someterse, porque estaban bajo la jurisdicción territorial de la Argentina, tuvieron que someterse y subordinarse a lo que el Estado argentino, ¿sí?, instituía como norma, ¿no? Entonces, a partir de ahora no se puede circular, a partir de ahora tal cosa, bueno, yo era extranjero y si estaba en este territorio argentino tenía que someterme a la jurisdicción normativa del Estado argentino. Y esto es central. Así como si viene un extranjero, el extranjero comete un delito aquí, salvo que en el estado de residencia de origen soliciten, ¿no?, la extradición, el extranjero se tiene que someter a las normas jurídicas de este estado, ¿sí? Porque en este territorio, ya donde cometió el delito, supongamos, el Estado tiene exclusividad en la elaboración de las normas y que rigen en un territorio. Entonces, le guste o no, pero yo soy de la nacionalidad tal, bueno, lo lamento. Usted transitoriamente reside acá, tiene que someterse a las normas, a las reglas de juego que rigen esta delimitación territorial. El componente territorial es central en la definición del Estado. No solo ahí se ejerce la coacción, el monopolio de la coacción, sino que en esta delimitación territorial rigen las normas, las reglas de juego de este Estado, desde el neoinstitucionalismo. Y acá, esto que ya deben estar ya a esta altura cansados, creo que Luis la trajo a colación hace rato. ¿Qué más nos dice Weber? Asociación política, las reglas rigen en un territorio, el monopolio rige en un territorio, ¿sí?, donde se ejerce esta dominación legal, racional, legítima, pero además el Estado cuenta, ¿sí?, con una estructura organizacional.
cuenta, ¿qué es esto de la estructura organizacional y el cuerpo de funcionarios con el que cuenta el Estado? Esta parte La división de poderes. No está haciendo alusión exclusivamente a ello. En todo, es la parte sí. administrativa. Ujú. Es Bien, la parte puede, administrativa. bien. ¿Y a quién le puede dar? Ahí yo puse, y esto lo tomé de Val Medina, porque ustedes han leído a Val Medina lo cita a Mann, así como hablaba del poder despótico del Estado, aquí habla del poder infraestructural del Estado, que está asociado en Weber a esta estructura organizacional, cuerpo de funcionarios, y hay una palabra clave en Weber, que es muy conocida para nosotros, que es la palabra burocracia, ¿sí? El Estado cuenta con una burocracia. Ajá. Con un cuerpo de funcionarios burocráticos, que sería el público, parte pública. Lo que conocemos tradicionalmente como la administración pública. Entonces, el Estado no solo tiene poder de dominación legítima legal en un territorio delimitado, mediante cuales ¿sí? Se ejerce la dominación política, sino que además cuenta con una burocracia. ¿Y a qué hace? Está bien, dice Raquel, es lo que llamamos la administración pública, pero ¿para qué sirve la burocracia estatal? Ahí decía que es como guía, ¿no? Guía le ayuda al Estado. ¿Le ayuda al Estado? ¿A qué? A las normas, las reglas, ¿A a la organización. a que haga qué con las normas y esas reglas? ¿Y por qué Mann la llama el poder de la infraestructural? actuación física para asegurar una administración continua. Bien, ahí dice Karina, a implementar. Entonces, la gracia es mediante la burocracia estatal, mediante ella se implementa en terreno, esto es en todo el territorio, así es, se van a implementar, bien, es la capacidad de penetrar en la sociedad, bueno, esa expresión también nos sirve ahora. El Estado puede penetrar en la sociedad civil en todo el territorio e implementar esas normas, esas decisiones, etcétera, etcétera. Ahora, si damos un ejemplo concreto, porque ahí como que estamos tomando los conceptos que nos plantean los autores, pero si damos un ejemplo concreto, yo les diría que me nombren toda burocracia estatal, así es, que son organizaciones, son instituciones en el sentido de organizaciones, la burocracia estatal, van a contar con personas de carne y hueso que trabajan allí, ¿sí? Que Weber le dio el nombre de funcionarios del Estado, ¿sí? Y van a ser quienes le permitan al Estado llegar a la sociedad, llegar a la población, en todo el que habita todo ese territorio delimitado, ¿no? Es parte de esa jurisdicción, perdón, de ese territorio donde el Estado tiene jurisdicción, ¿no? Donde tiene alcance las normas del Estado, el poder. Bueno, ¿qué pasa con esta burocracia? Hay personas de carne y hueso que trabajan en estas organizaciones, ¿no? Del Estado, que van a ser el nexo entre la población que habita ese territorio y las decisiones que toma el Estado, ¿no? Y las normas también que elabora este Estado, para que se cumplan, para que se implementen. Esperen, yo tardo porque ahí escriben, es un instrumento, bueno, está bien, los ministerios. Los ministerios son grandes burocracias estatales, pero a su vez, así es que se encargan de que llegue a territorio, a la población que habita todo ese territorio, que lleguen esas decisiones, que se cumplan esas decisiones que elabora el Estado y esas normas, que se cumplan esas normas que elaboran el Estado. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un funcionario del Estado que conozca así de carne y hueso y una organización burocrática del Estado que conozca en personas, en vivo y en directo, con la que se haya topado alguna vez en la vida? Porque siempre hablamos el ANSES, vaya si nos da dolor de cabeza,
ese organismo burocrático del Estado. Bien, el ANSES. Y el ANSES no es solo el edificio a donde está físicamente ubicado, que va cambiando, fíjese usted, de lugar de residencia, sino que lo insufrible del ANSES, dice, sino que hay personas de carne y hueso que trabajan en esta organización institucional, así es, que son funcionarios estatales o burócratas del Estado, como le decimos. ¿Así es o no? Sí, que tienen cargos, jerarquías. Ahí está, ahí definimos la burocracia estatal. Es una organización institucional, es un conjunto de personas que trabajan cumpliendo funciones en este Estado, hay jerarquías, se supone que estas personas están preparadas, así es, que están allí en esa institución burocrática, no porque son hijos de o por derecho de nacimiento, sino que es un rasgo que lo define No Weber por mérito. por mérito, por formación especializada en una rama. Debería. Debería en principio, pero fíjese lo que nos dice. ¿Qué pasa? Que todo se distorsiona en la realidad. Pero ¿qué nos dijo Weber en su momento, a inicios del siglo XX? Él veía esto como una forma más óptima y racional de organizar las tareas en la sociedad y en el Estado en relación a las sociedades premodernas, donde predominaba el linaje, el derecho de nacimiento, la sangre, los reyes, los nobles, ¿se entiende? Entonces, hoy sí renegamos de cómo se ha burocratizado, pero en su momento fue una forma más racional. No importa si yo era hijo de, venía del linaje de no sé quién, así es. No era un cortesano que estaba ahí porque había heredado ese privilegio, sino que los funcionarios del Estado por primera vez en la historia eran personas de carrera que se habían formado. En principio, yo entiendo lo que dice Paola, porque después vemos cómo se distorsionó todo esto en la marcha, pero históricamente fue la forma más racional de organizar la dominación política en una sociedad. Todas estas instituciones estaban, en estas instituciones encontrábamos funcionarios, ¿sí?, que estaban allí, que había jerarquía entre ellos, porque se suponía que esas jerarquías obedecían a que había diferentes preparaciones y que quienes estaban en esas funciones, cumpliendo esas funciones, eran porque se habían formado para ejercer esas funciones. Además, un funcionario no era el dueño del Estado, ¿sí?, ni del patrimonio, ¿sí?, del Estado, ni de los recursos de la administración, sino que trabajaba para ese Estado y para el bien común para los ciudadanos. Se corta. Nos sumamos una vez más y ya cerramos, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, profe. Bueno, por lo menos